Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al podcast de Transición Energética. El podcast que ya sabéis, hablamos sobre energías renovables, transición energética en general, movilidad sostenible y mucho más. En el día de hoy venimos con una charla que hicimos hace unas semanas con Antonio Solar. Quien no conozca a Antonio es un buen conocido del sector, ya lleva muchos años. Empezó con la energía eólica y ahora está trabajando en Ingeteam desarrollando proyectos navales, sobre todo aplicando la electrónica de potencia. Creo que ha sido una charla, aunque es un tema bastante pesado, creo que ha sido bastante didáctica y la podréis entender, da igual vuestro bagaje técnico. Y también creo que es muy oportuna, dado que el problema que tuvimos en la red eléctrica el pasado 28 de abril con el apagón. Y con ella podréis ver cómo hablamos de este tema, de la estabilidad de la red, si la electrónica de potencia puede dar estos servicios a la red. Ya os puedo adelantar que perfectamente la electrónica de potencia lo puede hacer, puede emular cómo funciona un generador síncrono. Ahora bien, puede haber sucedido, estábamos pendientes de saber lo que realmente pasó, pero podría ser que no se esté aplicando la electrónica de potencia o no se esté requiriendo los algoritmos necesarios para dar este soporte de red y haya habido una vulnerabilidad indeseada. No obstante, os dejo con el episodio, espero de verdad que lo disfrutéis tanto como disfruté yo grabándolo con Antonio y como siempre os invito a compartirlo, a seguirnos en todas nuestras redes sociales y poco a poco ir difundiendo esto que se llama transición energética, que a veces parece un nombre un poco ambiguo, pero que realmente es muy importante que llegue al mayor número de personas. Así que nada, os deseo un feliz puente y que disfrutéis. Adiós. Pues buenas a todos, bienvenidos un día más a una charla de transición energética. En el día de hoy, como podéis ver, tenemos a Antonio Solar con nosotros, ya un viejo conocido del sector. Ahora nos contaré un poco más a qué se dedica principalmente. Y básicamente hoy, primero, daros disculpas por la última charla, que el audio hemos visto que estaba un poco mal. Ahora ya creo que lo hemos ajustado y esperemos que no haya problema. Y nada, pues invitaros como siempre a darle like, seguirnos en las redes sociales y compartirlo para que llegue a todo el mundo posible. Y nada, Antonio, cuéntanos un poco quién es Antonio y a qué te dedicas. Muchas gracias, ya sabes que yo tenía muchas ganas de venir aquí. ¿Le pedías tú el favor? Y yo, no, sí, por favor, vamos, es al revés, tenía muchas ganas. Y ya, bueno, ya lo hablamos también en ABAESE, coincidimos en ABAESE. Y bueno, yo formo parte del trío humorístico Cuñadismos Energéticos, Exacto. junto con Marcial y Xavi, dos grandes. Pero bueno, básicamente llevo desde que tengo uso de razón metiendo los dedos en el enchufe, electrocutándome desde que era pequeño, jugando con cables y haciendo inventos. Y básicamente lo que hago ahora mismo es lo mismo, pero cobrando dinero. Pero bueno, sí, mi formación es en electrónica, aunque he ido dando diferentes tumbos, pero yo empecé en una empresa vasca que todo el mundo conoce, que ya no es vasca, que es Gamesa, poniendo en marcha parques eólicos pues, por todo el mundo. Yo era el señor que se subía arriba a los aerogeneradores y ponía todos los sistemas en marcha. Y enseguida, claro, llevamos montones de sistemas diferentes, hidráulicos, mecánicos, tal. A mí se me empezaba a dar bien, evidentemente, la electrónica. Y luego ya entré en Ingeteam, que es la empresa en la que estoy ahora, sigo, llevo ya 16 años, y bueno, que he pasado por diferentes secciones. Ahora estoy como en un departamento de ingeniería e integración en la que cogemos electrónica de potencia, de muy alta potencia, y la que fabricamos nosotros y la integramos junto con generadores, motores, que también fabricamos nosotros, baterías, cuadros de distribución, todo en entornos navales, barcos eléctricos, que ahora, bueno, desde hacía mucho tiempo que los barcos son eléctricos o híbridos, industrial, energético, así que
básicamente son montones de proyectos muy diferentes, desde energía, industria, marina, minería también. Y eso es lo que un resumen básico. Perfecto. Sí, bueno, no lo hemos dicho, al final en lo que vamos a basar el directo es en la electrónica de potencia, que al final es tu ámbito, que poca gente a lo mejor conoce muy bien a lo que nos referimos con la electrónica de potencia y no conoce la importancia que tiene ya actualmente y en el futuro de la generación energética y en otros sectores, desde luego. Así que nada, para empezar, yo creo que estaría bien hacer una introducción de qué es la electrónica de potencia y el origen, un poco en qué punto empezó y así vamos viendo hasta dónde estamos ahora. Sí, un marco histórico, porque Exacto. realmente la electrónica de potencia es un tema duro, Yo te prometo que va a haber mucha gente este vídeo. Es un tema duro para hablar así a la gente normal de electrónica de potencia, así que necesita un poquitito de humor y es todo un contexto histórico, porque son una serie de tecnologías que lo que buscan es realizar cambios en la forma en la que la energía eléctrica se nos presenta, que es corriente continua, corriente alterna. Corriente continua, la batería, si la tensión siempre es la misma, corriente alterna, la tensión oscila formando una sinusoide. Todas esas tecnologías y cambios de una a otra, que puede parecer algo raro al principio, son, por ejemplo, ahora el fundamento de todas las energías renovables, prácticamente todas las energías renovables. Pero todo tiene un origen ya en el siglo XIX, cuando se empieza a experimentar con la energía eléctrica, se empieza a buscar aplicaciones. No se sabía en aquella época cuál de estas dos formas de energía eléctrica iba a ser la que iba a triunfar. Y no se sabía tampoco las aplicaciones. De hecho, todo se empieza a cuajar en lo que llamaban la famosa guerra de las energías, ¿no? Que bueno, se ha personalizado mucho en Edison, en la corriente continua, y en Tesla, la corriente alterna, que era un poco más complejo. Pero Edison era un ingeniero brillante, pero como hombre de negocios era un genio. Tesla, como ingeniero, era un genio, era un pasito más, yo creo, que Edison. Pero como hombre de negocios era un desastre. Además, jugaba, tenía una vida muy desordenada y tuvo que recurrir a Westinghouse, George Westinghouse, que era la otra cara, el que le compró patentes, sobre todo relacionadas con sistemas de corriente alterna. Entonces tenemos a un lado a Edison y a otro lado a Westinghouse con Tesla. Si queréis saber de Westinghouse, yo recomiendo, no me están pagando, recomiendo ir a buscar Gisela Baños, que es una divulgadora muy famosa, es física, escritora, ciencia ficción, y es súper fan y explica muy bien la vida. Porque Edison era un tipo que cruzaba demasiadas líneas rojas, era un poco capullo, vamos a decir. Y Westinghouse era un tipo, era todo lo contrario. Entonces, en esa especie de batalla se empieza a utilizar una y otra la energía. Sabemos que la distribución de energía continua que utilizaba Edison pues fue un fracaso, evidentemente, y lo sigue siendo. Y en ese aspecto Tesla fue adelantado. Y está muy relacionado la electrónica, el origen de la electrónica de potencia en el control de los motores, porque para poder controlar un motor eléctrico, no nos interesa enchufarlo y que se ponga a girar ahí a su velocidad nominal, nos interesa poder controlarlo. Porque ya en el siglo XIX las fábricas tenían máquinas de vapor para mover toda la maquinaria. Pero claro, era una máquina enorme, con un eje que iba por todo el techo y distribuyendo con poleas a todas la maquinaria interna. Pero curiosamente, las máquinas de vapor se podía regular muy bien la velocidad. Si vemos en las películas hay como un péndulo, a veces en películas antiguas, como un péndulo con 3 bolitas que está girando, eso es un regulador de velocidad. Pues todavía se emplea en algunas máquinas antiguas. Pero no se podía hacer en una máquina eléctrica. Y eso era un problema. Tesla empieza a desarrollar ya patentes de lo que es el motor asíncrono, motor síncrono, motores de reluctancia, y empieza a abrir el juego de empezar a sustituir toda esa maquinaria por máquinas eléctricas. Pero hay un problema. ¿Cómo variamos la velocidad de un motor? Y la velocidad de un motor de corriente alterna es muy difícil de variar. Pero un motor de corriente continua pues es muy simple. Porque nada más tenemos que variar la velocidad. La velocidad variamos ya la tensión. Y en un motor de corriente alterna tenemos que variar la tensión y la frecuencia, lo cual es muy complicado.
Así que nos vamos a tirar prácticamente todo el siglo utilizando motores de corriente continua, incluso todo el siglo XX, parte del siglo XX. Y la primera electrónica de potencia que surge, que se desarrolla, es en el año 1900, es un rectificador. Pero claro, en aquella época no había semiconductores, eran tubos de vacío, que se metían gases. También se desarrollaron elementos rectificadores a base de selenio. Y bueno, toda esa electrónica, vamos a decir, primitiva, electrónica de potencia, servía para realizar conversiones entre corriente continua, corriente alterna, realizar variaciones también de forma en la tensión y en la frecuencia, hasta que llega el gran descubrimiento del siglo XX, posiblemente es el mayor descubrimiento, que es esto, en el 48, ¿no? Fue tan importante la invención del transistor, transistor monolítico. Monolítico es que está en un cristal de semiconductor, que al tipo le dieron el premio Nobel, fue Schottky. Y a partir de ahí despega ya no solo la electrónica de potencia, sino toda la electrónica conocida. Los chips, por supuesto, microprocesadores y tal. Entonces seguimos durante parte del siglo XX utilizando electrónica de potencia que empieza a utilizarse ya semiconductores. Además de de seguir utilizando válvulas de vacío, y otro tipo de elementos, los rectificadores de selenio, se empieza a utilizar semiconductores. Y el transistor no es más que un elemento que es capaz de abrir y cerrar, principalmente el botón, solo que no hay nada mecánico. Y también es capaz de funcionar como un amplificador. Pero bueno, es una electrónica de potencia, no es útil. Y va a haber que esperar hasta finales de los 70 y 80 para que confluyan varias tecnologías que van a conformar lo que es la electrónica de potencia moderna, basada en semiconductores y en dispositivos de control digitales. Por un lado, hay una serie de desarrollos en los controles de máquinas asíncronas, máquinas de corriente alterna, matemáticos, modelos matemáticos de control, modelos matemáticos de modulación. Todo eso se junta con que empiezan a aparecer los primeros microprocesadores capaces de realizar cálculos con vectores. Porque aquí no se trata de sumar un número más otro, sino son vectores de corriente, vectores de tensión. Y necesitamos hacerlo muy rápidamente. Uno de los fundadores de esta empresa, tuve la suerte de tener una conversación hace muchos años con él. Él fue uno de los que estuvo aquí hace 50 años y me dijo que el objetivo que tenía cuando empezaron eran 3 ingenieros. Era poder resolver ese sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas, que eran vectores, a tiempo real. Y una vez que lo consiguieron domar la máquina de corriente alterna, que es lo que nos ha generado lo que conocemos ya por electrónica de potencia moderna. Entonces hay esa unión entre modelos matemáticos, sistemas de control, procesadores, los DSP que llaman fácilmente, y también la entrada de uno de los grandes semiconductores, que es el IGBT, que es un transistor bipolar de puerta aislada, que es el que da, ya había otros semiconductores controlados, pero es el que da, yo creo, el banderillazo de salida a lo que es la electrónica de potencia moderna. Y aquí estamos ahora mismo. Joder, espectacular la introducción, el marco histórico. Gracias, Antonio. Sí, al final ya sabemos que hoy en día todas las redes eléctricas funcionan en alterna. Al final se impuso la idea de Tesla. Pero también ahora tenemos pues el tema de todas las renovables que funcionan en continua, pero tienen que inyectar en las redes de alterna actuales. Entonces, no sé, también sí que se utiliza el DC en algunos casos, ¿no? Aún a nivel en alta potencia, el DC se utiliza... Sí, hay una limitación para llevar mucha potencia entre distancias enormes, ¿no? Porque está claro que triunfó la corriente alterna. En tiempos de Edison
Edison hacía distribuciones de corriente continua a casas y a fábricas a 110 voltios. Hacían falta unos cables enormes para evitar la caída de tensión. Entonces se utilizan líneas de alta tensión. Por ejemplo, aquí 400.000. Pero cuando empezamos a subir la tensión empiezan a aparecer efectos ya que la corriente alterna no es viable. Entonces, la electrónica de potencia permitió empezar a elevar esa tensión a 800.000 voltios. Utilizando estaciones conversoras que convierten de corriente alterna a corriente continua, línea de transmisión, y en el otro lado corriente continua a corriente alterna. Eso sabe mucho Marcial, por cierto, se dedica a ello, trabaja en Itachi. Pero básicamente es la excepción. La corriente continua, bueno, en aplicaciones de control evidentemente sí, pero en aplicaciones de potencia se ve poco, ¿no? Internamente porque la unidad básica para un convertidor de frecuencia, sea cual sea la aplicación, es un dispositivo que convierte de continua a alterna o de alterna a continua, son direccionales. Esa es la componente básica. Puedes utilizar dos, alterna, continua, continua, alterna, o uno, y cualquiera de sus combinaciones. Pero básicamente sí, el drive funciona internamente, podemos explicar por qué, con corriente continua, pero no tiene más aplicaciones en potencia. Vale, ahora entramos un poco en ver las distintas aplicaciones que hay hoy en día para la electrónica de potencia. Por ejemplo, tendríamos el cargador del móvil, ¿no? Eso al final, no sé si es electrónica de potencia, pero... Bueno, sí, las fuentes de alimentación, los cargadores, los sistemas de alimentación interrumpido, todo eso funciona, tiene una pequeña electrónica. Lo que ocurre en un cargador de móvil es un convertidor de frecuencia en chiquitín. Claro, no es de potencia. Una fuente de alimentación ya es algo más grande, una fuente de alimentación de 20 amperios ya es algo más grande, pero utiliza un concepto muy, muy similar. Los sistemas de alimentación interrumpidos son esos sistemas que tienen una batería y nos asegura que cuando cae la red de nuestra casa seguimos teniendo 220 voltios. Eso ya empieza a emplear el esquema de inversor, que es voy a pasar de corriente continua a corriente alterna. Son aplicaciones muy básicas, quizás no de mucha potencia, pero sí se empieza a ver ya el uso y la aplicación. Ok, vale. Y luego también tenemos tema de motores eléctricos, ¿no? Tanto pues, en coches o en industrias, en bombas. Todo esto también necesitas controlar de una tensión a otra para lo que comentabas, ¿no? Esa es la aplicación quizás que ha estado siempre muy ligada al desarrollo de la electrónica de potencia. Porque pues, hace 60 años no se pensaba en un aerogenerador, como lo pensamos ahora, o en un huerto solar. Pero el control, el domar, ¿no? como dijo uno de los fundadores de esta empresa, el domar la máquina, el conseguir controlar el motor ha sido fundamental. Porque no solo somos capaces de controlar la velocidad de un motor, somos capaces de controlar la velocidad del motor y teniendo constantemente control absoluto sobre el par que está ejerciendo sobre la potencia. Es decir, es un escalón más que un control, por ejemplo, de una máquina de combustión. Claro. Que bueno, es un poco más simple, o bastante más simple, ¿no? Entonces, nos ha permitido tener un control completo sobre una máquina eléctrica. Me refiero a máquina, motor o un generador es lo mismo. Constructivamente, cuando diseñamos un motor, es un generador. No tiene diferencia, cambia el nombre, no cambia lo que es la máquina. Pero los motores de corriente continua se han utilizado mucho en la industria porque, primero, nos permitía muy fácilmente controlar la velocidad, que eso era muy importante. Aunque no eran máquinas muy eficientes, no eran máquinas simples, ¿no? Y el verdadero desafío llegó con la máquina síncrona, que yo creo que es uno de los grandes inventos de esta historia, porque era un motor relativamente simple, te lo puedes fabricar en un tutorial de YouTube. La máquina síncrona es barata, no requiere de ningún metal raro, porque la gente siempre cuando habla de motores empieza, los imanes, ¿no? Está muy de moda el decir, necesitamos tierras raras. Pues no necesitamos tierras raras. Y eso requirió de una electrónica mucho más compleja. El control es mucho más complejo, pero luego finalmente la aplicación es mucho más eficiente.
Entonces, con convertidos de frecuencia podemos controlar motores de corriente continua, aunque ya está en desuso, en aplicaciones grandes, no me refiero en aplicaciones pequeñas. Y podemos controlar motores de corriente alterna, que es la típica máquina asíncrona, que es la más extendida, y también motores síncronos, de corriente alterna síncronos, que aquí ya tenemos varios tipos de motores de corriente alterna síncronos. Tenemos los de excitación eléctrica, los de excitación permanente, que son los que tienen imanes, pueden ser imanes de ferrita o imanes de neodimio, y luego hay máquinas que se empiezan a utilizar y que va a ser un poco yo creo el futuro de este tipo de máquinas, que son las máquinas de reluctancia. Son máquinas que no tienen bobinado el rotor, es solo hierro. Son máquinas que no requieren de recursos minerales de muy poco, hierro y cobre, y que son la máquina más eficiente. Pues son máquinas caras de fabricar. Hay fabricantes de coches que llevan este tipo de máquinas. Porque lo mismo, se habla de coches eléctricos, se habla de tierras raras y se empieza a hablar de imanes, ¿no? Pues en coches eléctricos actualmente se está utilizando motores asíncronos, imanes, cobre y hierro, motores síncronos eléctricos, lo mismo, y motores de imanes. Y también esta cuarta tecnología, ¿no? Que es máquinas de reluctancia. ¿Cuál de ellas va a triunfar? Ninguna de las cuatro. Es como decir, tengo un motor diésel, un motor de gasolina o un motor de... Son diferentes prestaciones y diferentes usos. Con lo cual no dependemos de ninguna tecnología en concreto tampoco. Perfecto. Sí, perdón. No, eso era más o menos el control de motores, aunque luego hay, por supuesto, hay un montón de aplicaciones, ¿no? Claro, no, está claro. Nosotros llevamos muchos años en aplicaciones marinas, es decir, el control de motores para mover barcos. Ha ido evolucionando, son motores eléctricos, se utilizan generadores diésel para moverlos, porque normalmente son barcos que tienen bastantes motores eléctricos, no solo para propulsarse, sino para posicionarse. Claro. Y luego, pues eso todo ha ido cambiando, se han introduciendo baterías, ahora prácticamente todos los barcos que hacemos están hibridados, con lo cual conseguimos que esas máquinas térmicas que funcionan como generadores, pues funcionen lo menos posible y de la forma más eficiente, reduciendo consumos y emisiones. No, súper guay. Porque en los barcos son asíncronos los motores. Pues lo normal es que sean asíncronos. La máquina más dura, es la máquina más barata, no es la más eficiente ni la mejor de todas, pero es sobre todo la más dura, es la máquina más barata. Sí tenemos barcos con motores síncronos, de imanes, son más eficientes, más compactos, pero no es lo normal. Lo normal es trabajar con máquinas asíncronas como motores y como generadores, máquinas síncronas, pero eléctricas, no. Súper guay. Vale, y después tenemos las energías renovables, que es un poco la temática principal del canal, y que la electrónica de potencia pues es un punto clave. Por lo que decíamos, generas en un tipo de energía, necesitas inyectarla en otro tipo. Por ejemplo, en fotovoltaica, que es la que en España más tenemos y en el mundo en general, la que está más en auge. ¿Dónde está la electrónica de potencia y cómo opera, por ejemplo? Fotovoltaica es la tecnología más evidente en la que tiene una aplicación directa. Pero claro, los paneles solares generan corriente continua. Entonces, ¿cómo conseguimos esa corriente continua? Emplearla. Pues hay aplicaciones así, un poco antiguas ya, en las que se puede hacer un uso directo de esa corriente continua. Pues para encender una bombilla, un ventilador, poco más, no tiene mucha aplicación. Pero si queremos emplearla en nuestra casa o incluso llegar a verterla a la red, tenemos que transformarla en corriente alterna. Entonces lo que hacemos básicamente es la misma tecnología que se emplea en el resto de aplicaciones. La única diferencia es el software, ¿no? Partimos de esta unidad básica que es
el inversor, que es corriente continua, corriente alterna, que lo puedes dar la vuelta y puedes hacer que funcione al revés. Y lo que hacemos es unir varios paneles solares para buscar una tensión adecuada al inversor, los ponemos en serie, hacemos series y paralelos, y una vez que tenemos esa tensión adecuada, la conectamos a un inversor. Y el inversor no es nada más que esa tecnología, es que lo que consigue es partir de una corriente continua a una corriente alterna. Lo que pasa es que lo hace de forma inteligente, vamos a decir. Es decir, hay muchas formas de hacer esa conversión, porque igual lo que buscamos simplemente es poner consumos en nuestra casa. Las autocaravanas, por ejemplo, es una de las aplicaciones más extendidas así a nivel, vamos a decir, casero, ¿no? Tienen panel solar todas las autocaravanas ya, tiene un inversor pequeñito y lo que hace es convertir a 220 para poder, dentro de la autocaravana, poder conectar una batería para acumular algo. Pero si ya queremos verter la red, pues ya hay diferencias. Aunque estamos hablando de la misma tecnología, ya hay diferencias en cómo se realiza, qué software utilizan y cómo se hace. No es ya tan evidente, pero bueno, básicamente es la aplicación más simple que hay. Ok. Bueno, en fotovoltaica tenemos el tema del seguimiento del punto de máxima potencia, que por ejemplo es un tema importante por cómo funcionan los propios módulos fotovoltaicos. Y entiendo que a nivel de las baterías, que ahora están también en auge, es algo muy similar, ¿no? Funcionan en DC. Entiendo que es algo más... Te tienes que... coordinar con los elementos de control de las baterías porque es algo más complejo, pero es algo muy similar, ¿no? Sí. Nosotros, por ejemplo, en Marina, en aplicaciones marinas, utilizamos multidrives, es decir, es un convertidor de frecuencia grande que tiene varias entradas y varias salidas. Entonces vamos mezclando ahí muchos módulos. Pero realmente la batería es igual. Es decir, hay una gran diferencia, ¿no? En un módulo solar genera energía del módulo hacia el convertidor. El convertidor lo transforma a corriente alterna y de ahí vertemos a una red o a la aplicación que queramos. En la batería, ese generador de energía puede ser la batería o puede ser la red. Es decir, ahí vemos la bidireccionalidad que tienen estas etapas conversoras. La aplicación realmente no es muy diferente y sí es verdad que no realiza cálculos sobre el punto, ¿no? ¿Cómo se llama? MPPT, ¿no? MPPT no está realizando y depende de unos sistemas externos para controlar ese flujo. En una aplicación, por ejemplo, de red, pues nos interesa, a ver, vamos un poco... En España vamos un poco atrasados con el tema de baterías. En otros países se están poniendo las pilas desde hace ya bastantes años. Australia, Estados Unidos, por ejemplo, en California, en Texas, se han puesto las pilas. Lo han hecho por necesidad. Claro. Porque claro, tienen redes tan débiles, tan poco malladas, que las baterías no solo sirven para... vamos a decir, cargarlas cuando la energía es barata y volcarlo a la red cuando la energía es cara. Eso es lo que llamamos, ¿no? la compraventa de energía. Sirven para estabilizar las redes. Entonces, el convertidor de frecuencia que trabaja BESS, ¿no? Se suele llamar BESS, ¿no? Al conjunto, el convertidor más la batería, Battery Energy Storage System, trabaja junto con un sistema de control que se llama EMS. Sistema de gestión de energía. El EMS es el sistema que le dice a ese convertidor de frecuencia qué es lo que tiene que hacer. Es decir, tienes que cargar, tienes que descargarte, tienes que reservar cierta potencia, porque lo mismo, un convertidor de frecuencia con una aplicación de batería no solo sirve para comprar, vender energía, sirve, por ejemplo, para hacer, tiene muchas aplicaciones, ¿no? Sirve para hacer control de frecuencia de la red, sirve para hacer peak saving. Peak saving, si tú tienes una batería en tu casa, junto con tu inversor solar, pues te permite tener una potencia
comprada, ¿no? Muy pequeña, y cuando enciendes un secador de pelo, por ejemplo, necesitas mucha potencia, la batería te aporta esa diferencia, ¿no? Porque es un consumo puntual. Eso es una de las funciones que hacen las baterías, el peak saving. Te permite utilizarlo como reserva de carga rodante, es decir, yo tengo las baterías, parte de la potencia de la batería yo la reservo, no la utilizo nunca, y cuando ocurre un evento de red, pues ¡pam!, lo descargo de golpe. Esto se emplea en redes débiles normalmente, ¿no? Se empezará a emplear ahora, porque también se está ampliando en mercados de capacidad. Bueno, esto no es el objetivo de la charla, pero bueno, se empieza a hablar de mercados de capacidad, de aquí las baterías tienen que estar. Entonces, básicamente es el mismo, vamos a decir, el mismo hardware, pero una aplicación software diferente, y sobre todo que tiene un sistema inteligente detrás, que es el EMS, que es el que dice qué es lo que tiene que hacer la batería, cómo comportarse, cómo descargarse, cómo cargarse. Okay. Vale, genial. Luego tenemos, por ejemplo, en el caso de los coches eléctricos, pues tienes ahí que incluso puedes verter en la red, ¿no? Del B2G, que está ahora también... Eso en España no creo que... No sé ni si se puede, pero... El problema de montones de las tecnologías que tiene, de las funcionalidades que tienen los convertidores de frecuencia en energía, o sea, en solar, en eólica, luego lo veremos, tal, es la reglamentación. Porque muchas veces cuando se habla de funcionalidades, digo, no, si eso está ya hace 15 años. Claro. O sea, está. El problema es que tienes que poner unos reglamentos para que sea legal, vamos a decir, o esté regulado cómo utilizarlo. En un coche eléctrico, realmente la aplicación es muy simple. Es un inversor también. Pasa de corriente continua, que es la batería, a corriente alterna. Lo que ocurre es que ya no pasa a una tensión y frecuencia fija. Lo que hace es pasar a una tensión y una frecuencia variable. ¿Para qué? Pues para poder ajustar la velocidad del motor, precisamente. Las tecnologías de Vehicle to Grid, ¿no? En la que me permite utilizar el coche eléctrico como una batería para mi casa o incluso para la red, pues son muy interesantes, están ahí y llevan años ahí. Ahora, se va a buscar una reglamentación para que esto pueda tener una aplicación real que las tiene. Pues es cuestión más de leyes y de procedimientos que de tecnología, que están ahí y están funcionando. O sea, eso no hay ninguna duda. Claro, porque una parte, no sé si lo íbamos a hablar, pero una parte importante de la electrónica de potencia es que generan armónicos, ¿no? Al final, en esa conversión tú tienes un contenido armónico que es lo que entiendo que a las redes alternas les genera más problemas, ¿no? Sí, porque cuando se hace esa conversión realmente de corriente continua a corriente alterna, lo que hacemos con los semiconductores, que actualmente pues utilizamos IGBTs, ahora están muy de moda los MOSFET de potencia, sobre todo en coches eléctricos, que es una forma más compacta. Lo que hacemos es abrir y cerrar el transistor, ¿no? Ese interruptor muy rápidamente, de una forma controlada, para generar esa onda a medida. Claro, eso se abre y se cierra, pues lo normal, por ejemplo, unas 2.500 veces por segundo. Cada segundo, 2.500, bueno, en vehículos eléctricos más, si utilizamos tecnologías MOSFET. Pero con un IGBT normalmente se conmuta a esa frecuencia. Es decir, 2.500 veces se abre esto y se cierra para conseguir formar esa onda que nosotros veríamos más o menos como una onda bastante limpia. Si hacemos mucho zoom en esa onda, veremos un pequeño rizado. Ese rizado es el efecto de conmutación de los transistores. Y ahí es donde se puede ver cuando se pasa por un analizador, pues esos armónicos que tienen origen en la modulación. La modulación es la forma en la que yo controlo esta apertura y este cierre. Pero bueno, trabajamos con filtros de armónicos en los equipos para... Es decir, jugamos siempre con una serie de reglas que te impone la red. Es decir, no puedes verter cualquier cosa. Curiosamente, de las peores
la generación más sucia que se produce en electricidad no viene de las renovables, viene de las acerías, que utilizan hornos de arco eléctrico, generan unas componentes armónicas brutales en la red. Y de hecho, si vemos una acería, veremos en la subestación unos filtros gigantes. Están hechos con condensadores enormes, precisamente para controlar el vertido de armónicos que se genera hacia la red. Pero bueno, no es un impedimento en nuestra red el que una red tenga una implantación de renovables masiva, no va a ser un impedimento la distorsión armónica. Vamos a decir que lo tenemos controlado. Ok, perfecto. Pues en cuanto ya a renovables, tenemos una que está un poco olvidada, que en la anterior charla hablamos de ella, que es la energía eólica, que la gente ya no habla tanto como de la fotovoltaica, pero también tiene una electrónica de potencia importante. De hecho, sí. No. De hecho, es la tecnología estrella que empezó a desarrollar electrónica de potencia bastante compleja. Sin esa electrónica de potencia no tendríamos a los generadores que tenemos ahora. Claro. Es decir, fue realmente el boom eólico. Cuando yo entro en la mesa, ya estaba el boom ya empezado. Hace 21 años, creo. Pero precisamente fue la electrónica de potencia la que permitió dar un salto enorme entre esos aerogeneradores antiguos que eran de pocos kilovatios, decenas de kilovatios, a saltar directamente a megavatios. Sergio dio una pincelada de cómo eran los aerogeneradores, ¿no? Básicamente, si tú lo ves por fuera, vosotros iguales. Los blancos tienen una torre tubular, normalmente ya son torres tubulares, una góndola, una nacelle, y un rotor con 3 palas. Palas, no aspas. Si escucháis a alguien decir aspas, no tiene ni idea de lo que está hablando, por favor, Palas. Palas. Entonces, todos los aerogeneradores por fuera son iguales. Pero las dos tecnologías principales que hay por dentro, si tú consiguieras ver 2 máquinas por dentro, pues vamos a decir, la máquina full converter, que tiene tecnología síncrona, y la máquina de FIG, se parece como un huevo a una castaña. Nada. O sea, no se parecen en nada. Y la tecnología de FIG, que son máquinas, vuelvo a decir el nombre, es un poco que la gente, no sé, no se asuste. Máquina síncrona doblemente alimentada fue lo que permitió hacer el boom eólico a nivel mundial, que empezó precisamente en Europa y en concreto en nuestro país. Gran parte de la expansión de mi empresa se debe a esta tecnología, que permitía, con un convertidor de frecuencia muy pequeñito, controlar potencias muy grandes. Porque claro, nosotros pensamos, el viento mueve el rotor y el rotor mueve un generador y ya está. No. ¿Por qué? Porque la frecuencia con la que genera ese generador depende de las revoluciones del generador. Y nosotros en nuestra red hay 2 parámetros que queremos que estén siempre tranquilos, que es frecuencia y tensión. No queremos variaciones ni de tensión ni de frecuencia. Entonces, esas máquinas que produjeron el boom eólico aquí en Europa tenían ya las palas, tenían un pitch, que es un sistema de giro de la pala variable. Eso te permitía cambiar la aerodinámica de la pala. Y dependiendo del viento, éramos capaces de mover el rotor, aproximarlo a la velocidad de sincronismo del generador. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces no es suficiente. O el viento oscila, el viento a veces tiene turbulencias, hace que cambie, ¿no? Es un sistema mecánico que es lento, entonces no conseguimos que la velocidad del generador sea exactamente la que queremos. Entonces lo que hicieron la gente en esa época es decir, vale, yo voy a poner este rotor, lo voy a poner, una multiplicadora para elevar la velocidad al generador, y ya este sistema de giro, de pitch, me va a aproximar la velocidad a la velocidad que yo quiero. Pero el resto lo voy a hacer con electrónica de potencia. Es decir, yo tengo el rotor girando, que es el que define la velocidad de la máquina, el rotor girando, y a la vez yo voy a, vamos a decir, ese campo magnético que está girando alrededor del rotor, acoplado, lo voy a desacoplar, voy a hacer que deslice. Con lo cual, la velocidad del rotor mecánica
se suma la velocidad magnética, que es la que controla el convertidor de frecuencia. Con lo cual el estator, que es el que al final va a llevar toda esta potencia eléctrica a la red, lo que está viendo es la suma del giro de los dos. Una mecánica y una eléctrica. Y dejamos la parte lenta al pitch, que es el control del ángulo de la pala, y la parte rápida al convertidor de frecuencia. Con lo cual da igual la velocidad a la que gire el rotor, prácticamente da igual que haya turbulencias, que el convertidor de frecuencia va a estar corrigiendo constantemente. Y con un convertidor de frecuencia muy pequeñito, prácticamente del 10, del 15% de la potencia total, conseguimos controlar generadores enormes. Por eso casi pasamos de generadores de unos pocos cientos bueno, no 200, unas pocas decenas de kilovatios, a tener ya cientos de kilovatios y máquinas de 2 megas, que era la máquina más extendida en aquella época. Y eso fue gracias a esta tecnología. Pero en paralelo había otra tecnología, que era decir, bueno, a mí me da igual la velocidad a la que gira el rotor. Yo voy a coger toda esa energía que genera el generador y la voy a rectificar, la voy a pasar a corriente continua, completamente. Esa es la tecnología full converter. Y una vez que tengo la energía en forma de corriente continua, voy a utilizar un inversor para verterlo a la red a la frecuencia y tensión que a mí me convenga. Entonces, normalmente las máquinas, diría que el 80-85% de las máquinas que veremos por ahí por la carretera son máquinas de fije, estas máquinas que fueron las que impulsaron la eólica, y el resto son máquinas full converter, muy utilizadas sobre todo en la industria offshore, ¿no? Cuando queremos ir a potencias muy altas, pues bueno, solemos ir a máquinas de imanes, ¿no? Este tipo de máquinas. Y otro de los grandes mitos, ¿no? También, que las renovables, siempre que hablamos de renovables también surgen. ¿Utilizan tierras raras? Pues no utilizan tierras raras. Es decir, una pequeña parte de los aerogeneradores utilizan generadores que utilizan tierras raras. El resto, hay parte de los aerogeneradores que veremos cuando vas por ahí viajando, son máquinas asíncronas que no tienen ni imanes ni tienen nada. Entonces, son las dos tecnologías que hacen que el aerogenerador no se parezca nada, relativamente nada de uno a otro. Aunque, bueno, por fuera vemos, ¿no?, las tres palas, la góndola, la nacelle y la torre. Pero fue la gran revolución y la que ha permitido tener máquinas de muy alta potencia. Si no, estaríamos pues lo mismo, son aerogeneradores de pocos kilovatios. No, súper curioso. Yo me acuerdo en su día, cuando estaba redactando una entrada para el blog, ver esta tecnología de full convert y decir, ostras, que rectificas a continua. Claro, no te imaginas que algo que es movimiento pasa a continua y luego alterna, pero claro, es eso, tiene que adaptar el... Sí, porque esa parte es fácil. A mí me da igual a la velocidad a la que gire el generador, con lo cual va a tener una frecuencia variable, la que sea. Pero como yo lo paso toda a corriente continua, luego lo voy a invertir a la frecuencia a la que sea en ese país. 50-60 Hz y al nivel de tensión pues que se defina la máquina normal. Sí, pero son dos tecnologías muy diferentes. Sí. Incluso dentro de ellas hay diferentes tipos de máquinas. Lo mismo, no hay ninguna buena ni ninguna mala, son diferentes aplicaciones. Pero bueno, yo creo que en este campo, lo he hablado muchas veces con Sergio, la máquina síncrona en este caso fue la que nos permitió desarrollar a gran potencia, en gran escala y de forma barata sobre todo, la energía eólica, más que las máquinas síncronas. Sí que siempre han estado ahí también. Fue una época muy bonita en España, porque es que éramos prácticamente junto con Dinamarca y parte de Alemania, éramos el centro del mundo en tecnología eólica. Había montones de empresas. Y bueno, lo que has dicho al principio, está un poco capa caída la eólica, y creo que va a ser muy necesaria, porque se complementa con la Total. Tanto a nivel diario como estacional, la verdad. Exactamente. Pero bueno, veremos. Ahora está todo en el almacenamiento. Sí. Y es lo que hablábamos con Sergio, que al final a nivel ambiental es complicado. Como lo que decías tú, las normativas al final es lo que más que es importante tenerlo en cuenta, obviamente. A nivel ambiental, y no solo ambiental, también hay mucha oposición. Sí. Yo entiendo, yo he trabajado en parques eólicos en la que muchos eran granjas.
por ejemplo, una granja de toros de Lidia. O sea, los toros de Lidia estaban a la puerta del aerogenerador. Cultivos, la mayor parte de ellos eran cultivos. O sea, no impedía que un aerogenerador plantado en una pequeña colina se plantara de trigo, no sé, un montón. Realmente, pues, lo que ocurre es que a veces hay 3 o 4 proyectos que tienen pues muy mala fama, quizás no se han hecho bien tampoco, ¿no? Que sean legales y dan mucha fama, pero digo, eso está muy delicado, yo creo que hay que tratarles. Eso no es tecnológico, Sí. No, al final, para eso estamos en este tipo de canales, pues para intentar que la gente entienda las cosas como son y ya tome su propio criterio, que no se lo impongan. No contamina, no genera, como dicen algunos grupos, que estoy muy en contra de contaminación electromagnética. Eso no existe. La contaminación electromagnética no existe. Creo que en cuñadismos energéticos lo explicamos muy bien. No lo voy a contar muy bien, porque igual no te dejan publicar el vídeo. Pero no existe la contaminación electromagnética. Eso son inventos. Entonces, puede que no te guste, vale, pues no te gusta, digo, no me gusta ver un aerogenerador en mi pueblo, y punto, y ya está. Claro. Y yo ahí no voy a discutir, pero no contamina, ¿no? Y es compatible con otras actividades agrícolas, sobre todo. Ok, Antonio, perdón. Los estamos viendo, sí. Nada, pues si quieres, ya pasamos a hablar de un poco las ventajas de la electrónica de potencia para la transición energética. Al final, pues lo que hemos hablado desde el principio. Lo hablabas antes, a nivel de estabilidad de red, ¿qué puede aportar la electrónica de potencia a los sistemas actuales? Claro, veníamos de algo que era todo síncrono y en alterna. Ahora tenemos pues cosas en continua y con la electrónica de potencia. ¿Cómo puede aportar en este sentido? Venimos de una época en la que la red lo forman grandes máquinas síncronas conectadas a la red, lo cual está bien. Pues las máquinas nos dan estabilidad, lo que llaman inercia es estabilidad en frecuencia. Y también estabilidad en tensión, con niveles muy altos de cortocircuito. Y uno de los bulos realmente, porque han sido bulos vertidos sobre las renovables, es que como dependían precisamente, su conexión era a través de un convertidor de frecuencia, ¿no? Lo normal es que están conectadas, ¿no? A solar, obviamente, baterías y eólica, eliminaban esa componente de inercia. La inercia no es más que energía que está acumulada en forma mecánica, girando, ¿no? Exacto. Con lo cual la red se va a volver inestable. Entonces ya desde hace años, esto lo comenté en otro podcast, comercial precisamente, que se empezaba a decir, bueno, cuando haya un 20% de generación renovable, ese es el límite, la red ya se vuelve inestable. Y todo eso hemos visto en estos años, ¿no? Como pasaba al 25, al 30, al 35, hemos visto momentos en los que estaba al 75, el 80%. La red no se ha vuelto inestable. Y realmente no hay un límite. Es cierto que hay un progresivo, quizás, desuso, ¿no? De lo que es la máquina síncrona enorme. Algún día tendremos que dejar de usar ciclos combinados, aunque no me gusta. Y sustituirlo por ciertas aplicaciones que nos da la electrónica de potencia. Lo que ocurre es que entramos en el mismo problema. Necesitamos reglamentación. Es decir, un convertidor de frecuencia, lo bueno que tiene es que es capaz de emular a un generador síncrono. Es capaz de hacer lo mismo que hace un generador síncrono. Lo que ocurre es que hay ciertas reglamentaciones que limitan o que todavía no nos atrevemos a utilizar, aunque ya están probadas en otros países. Esto no es nada nuevo. Entonces, la famosa inercia sintética, que no es más que una forma de emular mediante software a lo que hace un generador eléctrico que está girando, ¿no? Y que está acumulando energía en forma de energía cinética. El grid-forming famoso, ¿no? Que se puede aplicar tanto en aplicaciones, tiene más sentido en aplicaciones de baterías, pero bueno, también se puede aplicar en solar y realmente es quitarle miedo y reglamentarlo y establecer procedimientos de cómo operarlo en las redes. Pero bueno, lo vamos a ver. Y
existen otras tecnologías. Cuando hablamos de estabilidad, siempre hablamos de estabilidad en tensión y en frecuencia. Frecuencia es la corriente, la potencia... La frecuencia está relacionada con los flujos de potencia activa, que es la potencia que realiza un trabajo, que mueve un motor, ¿no? Y con la inercia, que es la que da estabilidad. Y la tensión está relacionada con los flujos de corriente de potencia reactiva, y que está relacionada pues, con la capacidad que tiene de cortocircuito. Entonces, tenemos tecnologías para generar esa estabilidad que vamos a ir quitando de grandes generadores. Algún día también se desconectarán, ¿no? los grandes generadores de las centrales nucleares. Y se puede ir sustituyendo con este tipo de funciones que nos aporta tanto inversores solares como de baterías como eólicos. Pero necesitamos más un marco regulatorio más que técnico, que ya está demostrado. Por ejemplo, una cosa que suele llamar mucho la atención es que los inversores solares se pueden utilizar para realizar correcciones en la tensión y dar estabilidad en tensión cuando es de noche. Es decir, un inversor solar, bueno, funciona cuando hay sol. Sí, cuando hay sol genera esa potencia activa que nos da trabajo. Pero de noche puede funcionar con reactiva, no puede funcionar, no puede generar potencia activa porque no hay sol. Y se utiliza en el modo nocturno, el night mode de algunos inversores, y en algunas regiones de países con redes muy débiles se emplea y es obligatorio incluso. Entonces, la estabilidad, no hay ningún problema, tenemos toda la tecnología, está aprobada y ya desde hace años, pero en concreto aquí, en general en Europa va a hacer falta reglamentación y probarla. Porque la red europea, aunque no lo parezca, es una red muy fuerte. Quizás la península está un poco menos interconectada, pero lo que es el centro de Europa es una red muy, muy fuerte. Entonces, claro, como hasta ahora tampoco ha hecho falta, pues hemos seguido trabajando con estos grandes generadores síncronos, tenemos una red muy mallada, tenemos muchas interconexiones entre países, con lo cual no ha hecho falta. Y ha hecho falta pues, en países como Australia, en regiones como Texas, que son redes muy, muy débiles, pues para no tener que poner las pilas porque no tienen otra. Pero bueno, es cuestión de reglamentación y de quitar el miedo, porque ya digo, son tecnologías, está todo ya funcionando. Es tecnología comercial, no tenemos que inventar nada. Ok, entiendo que en ese sentido las baterías también pueden aportar mucho más a este tipo de servicios. A lo mejor una fotovoltaica pues está un poco más limitada por la potencia o las horas en las que lo puede dar. A una batería pues la puedes tener ahí disponible para Black Start o para pues ofrecer distintos servicios en muchos rangos. O consumiendo, inyectando, entonces... De hecho, fíjate, el BESS más famoso, porque fue el BESS más grande que se construyó, fue el de Hornsdale, en Australia, fue de Tesla, por cierto. No quiero hacer propaganda de Tesla, porque, por lo que está ocurriendo, pero fue el primer de 100 megavatios hora. Era enorme en aquella, en 2017. En 2017 esta batería ya se utilizaba para comprar energía, porque además está en un parque solar, está hibridado, en un parque eólico. Compraventa de energía, también se utilizaba para dar estabilidad a la red, en lo que estamos hablando. Parte de esa energía se utilizaba en un pequeño mercado de capacidad, es decir, parte de esa potencia que tiene el BESS se reservaba para el operador de red, en el caso de pues, haber un problema, una contingencia en la red, te enviaba una señal y de repente el BESS entregaba toda esa potencia. Es decir, todo esto en 2017. Evidentemente, Australia lo hizo porque tenía problemas en su red. Y pues estamos en 2025. No hay ningún impedimento tecnológico que lo haga. Pero sí, ahí realmente el caballo ganador va a ser la batería. En los sistemas en los sistemas, este tipo de sistemas para hacer la red más fuerte, va a ser la batería sobre todo. Sí. Vale, pues ya, si quieres pasamos a un par de preguntas finales que tenía aquí anotadas. No sé si quieres comentar algo más, pero lo digo porque si no te van a cerrar ahí en la oficina. Disculpa. No, todavía tengo.
Vale. Te contaría a ti, pues no hay problema. Vale, pues mira, de este par de preguntas, o sea, una de ellas era que no sé cómo ves tú el sector de la electrónica de potencia, si tiene mucho margen de mejora o si ya ha alcanzado un poco, pues esto que decías, con la eólica hubo como un boom de, pues se investigaría, se metería dinero. No sé si ahora a lo mejor están en un punto más plano que no se puede hacer mucho más allá. Yo sé que los inversores estamos hablando ya de que tienen un 98%, 99% de eficiencia. No sé si podemos llegar al 99,9% o como... Al final, ¿cómo ves un poco el sector de la electrónica de potencia? Sí estamos en una zona ya muy plana, ¿no? Es decir, el boom fue pues, finales de los 80, 90, ¿no? Y ahí hemos ido viendo cómo iba aumentando la capacidad, kilovatios por metro cúbico, es decir, en cuánto espacio soy capaz de meter, soy capaz de convertir, ¿no? de una cierta potencia. Y ahora estamos ya en una zona muy, muy aplanada. Yo no soy, yo me dedico a cacharrar porque realmente me dedico a integrar sistemas, o sea, no soy justo especialista en diseño de hardware. Pero yo creo que el futuro, lo que estamos viendo que hay nuevos semiconductores, va por ahí precisamente. La electrónica de control ya es lo suficientemente potente para hacer cualquier cosa. No es un limitante. Nuevos desarrollos matemáticos de controles de máquinas o de controles de modulación seguro que vendrán. Pero quizá los semiconductores es la parte en la que se puede hacer más. Más que superar ya esos límites de eficiencia que estamos, lo que dices, 98%, es decir, para que la gente lo entienda, en cualquier sistema eléctrico, las gallinas que entran son las que salen. Pero claro, las gallinas que entran, algunas se van, se pierden y otras siguen, ¿no? Es decir, la aplicación útil se ha perdido cierta potencia. Y esa potencia son las pérdidas. Ahora, un 2% pues evidentemente es muy importante la eficiencia en coches, por ejemplo, porque claro, la batería se nos va. Pero yo creo que va a ser el uso de nuevos semiconductores lo que va a permitir, de hecho ha permitido el uso de los famosos SiC, ¿no? Estos transistores de carburo de silicio, lo que ha permitido reducir el tamaño, la propia electrónica de potencia, reducir el tamaño y funcionar de una forma más eficiente. Pero el tema va a ir por ahí, semiconductores sobre todo. He estado el otro día mirando y hay muchos semiconductores planteados con diferentes aplicaciones, pero lo que es la parte de control pues es un poco techo ya, yo creo, no es limitante y las eficiencias poco vamos a poder, sí vamos a poder cambiar, yo creo, el tamaño. El tamaño seguir reduciendo, porque al final el tamaño depende del calor que disipa nuestro sistema, ¿no? Entonces, cuanto más calor disipa, más necesitamos que sea más grande o más necesitamos una ventilación o una refrigeración. Pues el uso de ciertos semiconductores está permitiendo ya, de hecho, reducir eso. Vale, y una última cosa que tenía, bueno, relacionado con lo que hablábamos antes de el uso de la continua para el transporte de energía en largas distancias. Por ejemplo, se utiliza en la conexión de Mallorca, ¿no? con la península, eso es en continua. Entonces, pero tú, claro, ya lo avanzabas antes, por ejemplo, no tendría sentido una red que fuera toda en continua en un futuro. O sea, tú eso... Yo no lo veo. O sea, una red no. Una red no, porque esa es una aplicación muy, muy fácil de ver. La corriente. Necesitamos secciones de cable lo suficientemente grandes para no producir caídas de tensión que afecten ¿no? Si es como si tú dices un enchufe en un sistema de distribución de corriente continua de estos de 800.000 kilovoltios, pues bueno, tienes a cada lado un convertidor, con lo cual esas fluctuaciones de tensión, bueno, pero en una aplicación de casa no lo veo. Es cierto que en el sector naval últimamente se está poniendo de moda, lo llaman DC Grid. DC Grid son aplicaciones de corriente. Hay una especie de distribución en corriente continua.
Uh-huh. Son convertidores de frecuencia enormes en los que se conecta todo, vamos a decir. El generador se conecta directamente al convertidor. El motor, obviamente, al convertidor. Un inversor para generar corriente alterna auxiliares. Bueno, yo creo más bien que es un poco moda. O es a veces la forma en la que tienes de desmarcarte de la competencia. La corriente alterna tiene muchas ventajas. Muchísimas más. Por ejemplo, en protecciones eléctricas, en lo fácil que es resolver un cortocircuito. Cuando hay un cortocircuito en corriente continua, las cosas se complican bastante. Entonces, la corriente continua, yo no le veo ninguna aplicación. Los motores de potencia de corriente continua prácticamente han desaparecido. Yo recuerdo instalar en algún proyecto muy antiguo motores. Nosotros fabricamos, entre otras cosas, motores silenciosos en aplicaciones de investigación, buques de investigación. Sí recuerdo algunos motores de corriente continua, pero eso ya está completamente en desuso. En distribución de alta potencia, sí seguirá. Yo creo que ese es el mercado estrella que tiene la corriente continua, pero no le veo mucho más al cambio. Okay. Sí, porque es algo que me viene a la cabeza porque dices, al final ya tenemos toda la generación está en continua. Los consumos, pues muchos, el ordenador, tal, son en continua. Y dices, joder, a lo mejor en un futuro es todo en continua, incluso la distribución. Pero ya nos dices que no. Aparte de la inversión que requeriría, que no tiene sentido sustituir. Exactamente, no tiene sentido. Yo hace tiempo vi un paper que lo he perdido y lo estaba intentando buscar y no lo he encontrado, que era generación de hidrógeno y corriente continua. Para hacer la electrólisis necesitamos corriente continua. Entonces lo que se proponía era una especie de... Bueno, no era investigación, era más o menos un artículo. Lo que se proponía era trabajar con huertos solares, directamente, sin la etapa de corriente alterna. Había una distribución interna, directamente desde los módulos solares a un chopeador, que es un DC-DC, es decir, para cambiar niveles de tensión, y de ahí al electrolizador. Entonces, bueno, se planteaban ciertas ventajas, ¿no? No necesitabas inversores, bueno. Pero son aplicaciones muy concretas y no estoy seguro. Está claro que en coches eléctricos no vamos a volver a ver motores de corriente continua. Hay algunos por ahí, pero son poco eficientes y son caros de mantener. Distribución solo en muy alta tensión. Y ya te digo, el sector naval pues ha puesto un poco de moda esto del DC Grid, pero no sé tampoco hasta qué punto se va a extender. El ganador fue Tesla. Sí, Para mí el ganador siempre ha sido Tesla. Sí, Tesla con el equipo de Westinghouse. Sin pero duda. Bueno. Sin duda. Pues nada, Antonio, creo que ya no te secuestro más. Creo que a la gente ya le habrá quedado bastante claro. Seguramente al que no haya escuchado nunca sobre estos temas o no sea ingeniero o tal, pues se le haga un poco decir, pero bueno, yo creo que se ha quedado bastante claro hoy para todos los públicos, la verdad. No sé si quieres decir algo más o algo que se nos haya quedado en el tintero. Nada más, darte las gracias. La verdad que este tipo de programas creo que es necesario. Estamos en un momento un poco crítico con las renovables y la transición, quizás por la oposición que hay, y yo creo que lo que falta es mucha información. Claro. Falta muchísima información. La gente está completamente desinformada. Y, a ver, yo no quiero convencer a nadie de que un huerto solar o un parque eólico sea bueno, ¿no?, en su pueblo, pero sí creo que este tipo de programas es necesario para que se vea otra cara, ¿no? Y sobre todo desde el aspecto tecnológico, que muchas veces es el que más miedo a la gente, ¿no? Me va a contaminar un panel solar, ¿no? Me va a contaminar. O un aerogenerador va a producir contaminación electromagnética, o las baterías, que hay una posición enorme. Entonces, pues eso, darte las gracias y animarte a seguir con ese tipo de contenidos que yo creo que ha ido bastante. Nada, gracias a ti. Al final es eso. Ya no es que puede tener sus inconvenientes las renovables, pero hay que poner en la balanza. Claro, la gente al final no se da cuenta de la energía que consume hoy en día y que si no, no vivirías. Pues, ¿cuánto cuesta si no tienes renovables? Eso es lo que hay que valorar. Que la gente no lo ve. Claro, tú dices, me afecta un aerogenerador.
pero es que eso está quitando una generación que te afecta por otro lado y no eres consciente. Entonces... Al final, a todos, la civilización nos afecta a todos. Exacto. Yo vivo en un pueblo grande, aunque yo soy de pueblo, y soy de pueblo, más de pueblo que las amapolas. Pero yo vivo en un pueblo grande y claro, pues yo veo desde mi salón un puente enorme de una autopista que se hizo pues prácticamente para llevar el tráfico rodado al puerto de Santurce, el tráfico de mercancías. Yo puedo decir, bueno, pues que quiera un puerto que se lo ponga en su ciudad, donde está. Entonces, todos sufrimos, en parte, la civilización, ¿no? Y a veces hay que hacer cuenta de la energía que consumimos. Hay que sacar un papelito y escribirlo. Es decir, vale, si tú no quieres huertos solares, me parece bien, pero hay que poner en ese papelito otra cosa. Pues tendremos que tener nucleares. Lo que no podemos estar es seguir quemando cosas. Eso no podemos estar. Entonces, si no quieres una cosa, habrá que poner ese papelito otra. Pero decir no a todo, como estoy viendo últimamente, no es viable. Eso o nos vamos a vivir a una cueva. Sí. Una cueva y nos ponemos otra vez a cazar y tal, ¿no? Eso es el colapsismo. Ahí no voy a entrar, porque eso no va a ser posible. Pero... Exacto. Por eso digo que hace falta mucha educación y sobre todo también yo creo que es muy interesante a los periodistas. A los periodistas hay que informarlos bien. Porque muchas veces vemos noticias terribles muy desafortunadas sobre la transición energética de las renovables. Y es o gente que nos informa o gente que no tiene al lado a nadie para no sé, no estoy seguro, pero sí. Pues nada, Antonio, ya te dejo que ahora sí que te van a sacar ahí a rastras. Nada, darte las gracias a ti por el rato. A ver si nos vemos pronto en persona otra vez. Y nada, al resto, pues compartirlo, darle me gusta, seguir a Antonio. Al like y al subscribe. Darle like. Sí, seguir a Antonio, está ahí en LinkedIn, ¿no? Te he visto yo. Bueno, también. En LinkedIn también, sí. En redes, las redes los utilizo para poco para jugar, pero últimamente LinkedIn es donde está, yo creo, todo el bacalao. Ahora mismo LinkedIn es el que está moviendo. Sí. El que está moviendo realmente, sí. La verdad que sí. Pues nada, Antonio, un placer, como siempre. Muchas gracias. Venga, pues un saludo, ¿eh? Hasta luego, chao. Venga, hasta luego.